Sí. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Quiero saber si estoy conectada bien. A ver. Ya son las 21 horas en punto. Quiero darles la bienvenida a este nuevo capítulo, el 8º capítulo de Voces de la Emergencia Climática. Hoy día vamos a tener un gran invitado. Vamos a conversar nuevamente, vamos a poner ahí énfasis en la preocupación del medio ambiente, del cambio climático, de cómo estamos llevando nuestra vida, porque les quiero contar que para que tengan una idea, saben que el 20% del desperdicio a nivel global de agua se provoca y se produce por la industria de la moda. Este es un tema súper importante a nosotros las mujeres, sobre todo que nos gusta tanto de repente los zapatos y la moda. El 8% de los gases de efecto invernadero son provocados justamente por la industria del calzado y de la moda. Pero hay una industria que no es menor, que se considera como una de las industrias que más contamina, que más genera efectos de gases invernaderos, y esa es la industria de la ganadería. Hoy día vamos a tener un gran invitado, Rodolfo Neira, con quien vamos a conversar para tener un poco de conciencia, ¿no es cierto?, de la importancia de nuestra alimentación respecto al cuidado del medio ambiente y de cómo estamos tratando a nuestro planeta, el planeta en el cual vivimos. Hoy día yo sé que muchos me pueden preguntar por la lluvia, quiero que me vayan haciendo consultas. Después de la conversación que tengamos con Rodolfo, vamos a hablar de qué va a pasar con la lluvia, cuánto llovió para los incrédulos que no creían que hoy día iba a llover. Por fin llovió. Han ocurrido muchas cosas a nivel nacional en el norte. Estuvo con tormenta eléctrica, ¿no es cierto? Tuvimos tormenta eléctrica en Tocopilla, nevó en San Pedro de Atacama, hemos tenido también precipitaciones en el sur, las marejadas en la costa central de Valparaíso. ¿Qué va a pasar con todo el pronóstico del tiempo? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a estar con todo el detalle, todo lo que ocurre con el pronóstico. Así que ahí les voy a ir contando, me pueden preguntar cómo va a estar, si va a seguir la lluvia, si no va a seguir, cuánto ha caído de agua, todo eso lo vamos a dejar para un poquitito más adelante. Pero quiero contarles algo muy importante porque tenemos, acá está, quiero invitarlos y les quiero contar que si ustedes tienen alguna pyme o alguna empresa relacionada con el medio ambiente, quiero invitarlos a que nos envíen un correo a nuestro correo, o sea, que nos envíen un video, ojalá, a nuestro correo vocesdelaemergenciaclimática@gmail.com y nos cuentan y nos dan a conocer esto. Nosotros nos contactamos con ustedes y ojalá nos puedan enviar un video de 30 a 40 segundos para que nosotros también lo promocionemos. ¿Y dónde lo podemos promocionar? En nuestro canal de YouTube. Tenemos un canal de YouTube que se llama Voces de la Emergencia Climática. Y en este canal de YouTube ustedes nos pueden ir viendo todos estos lives que estamos haciendo, que los vamos a duplicar ahí. Pero además se pueden ganar este hermoso reloj Samsung, que es como el que tengo puesto acá, muy parecido. Si nos mandan, nos siguen, se suscriben al canal de YouTube, es súper fácil, le hacen un like ahí, se suscriben. Y además si nos mandan su correo, pueden ser los ganadores. ¿Cuándo lo vamos a premiar? ¿Cuándo lo vamos a regalar? Cuando tengamos 1500 seguidores. Así que solo 1500 seguidores necesitamos y puede ser el próximo ganador de este maravilloso reloj. Les quiero contar también que estamos haciendo estos live y que comenzamos con toda esta conversación gracias a la colaboración de la WWF, esta organización que se preocupa, ¿no es cierto?, de los recursos naturales sostenibles, así que agradecemos porque está acompañándonos desde los primeros capítulos. Este es nuestro capítulo número 8 y también queremos agradecer porque nos patrocina el Ministerio del Medio Ambiente y nos da a conocer las políticas públicas que se dan referente a todo lo que es el medio ambiental en nuestro país. Pero especialmente vamos a saludar a nuestro auspiciador que desde el día 1 ha estado presente junto a nosotros ahora con Valupaz. Y les recomiendo yo Valupaz porque de partida Laboratorios NOP siempre son productos, ¿no es cierto?, que no generan dependencia, son naturales, así que para todos los que han tenido problemas, me imagino, en esta época de pandemia que les ha costado dormir, acá todo el equipo lo ha probado y son realmente muy, muy buenas y no generan ninguna dependencia. Oye, somos un equipo de puras mujeres, que estamos trabajando acá, pero como nunca quieren aparecer,
yo tengo una foto del equipo y les quiero contar quiénes son. Ahí está la Fernanda, al medio está la Jackie, pero la Jackie no quiso aparecer, la Paulina Contardo, la Silvia Vera y también está ahí la Francisca Cepeda. Así que ese es todo el equipo que tenemos, que está siempre trabajando y que hace este trabajo con mucho cariño. Así que para que nos tengan ahí, la Fernanda Vargas, me faltaba el apellido de la Fernanda. Pero ya les conté que vamos a tener a un gran invitado el día de hoy para hablar sobre la alimentación, porque la alimentación es súper importante porque también genera contaminación. La ganadería es una de las industrias que genera mayor contaminación a nivel mundial. No estamos hablando solo de nuestro país, sino que a nivel mundial. Entonces, por eso que es tan importante que hablemos de esto. Y aquí está Rodolfo, se conectó junto a nosotros. Vamos a esperar que se conecte ahí. Rodolfo. Hola Rodolfo, ¿cómo estás? Hola Michelle, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Agradecido por tu invitación, aquí contento contigo. Ay, muchas gracias. Hace tiempo que queríamos Sí, contactarnos contigo, hace mucho tiempo, así así es. esperamos el momento adecuado que tú pudieras estar junto al equipo de Voces de la Emergencia, así que aquí estamos conversando de este tema súper importante, porque en realidad siempre hablamos de lo que es la comida saludable, muchas veces, bueno, yo te he escuchado a ti desde hace mucho tiempo, nos conocemos desde el bienvenido, y siempre uno la alimentación la asocia más que nada como aparte del bienestar por sí solo, también como a la salud, pero también está muy ligado a todo el problema y a todo lo que involucra el cambio climático y la contaminación, porque detrás de la industria de la alimentación hay una industria que contamina y que aporta un porcentaje súper importante de gases de efecto invernadero, que es en fin lo que provoca y lo que genera el aumento de la temperatura, y eso conlleva, ¿no es cierto?, a un sinfín de problemas, que es lo que estamos viviendo en Chile y también en el mundo entero. Entonces, Sí, así es, Michelle. En efecto, la nutrición que el planeta puede llevar y la salud planetaria están completamente vinculadas. La salud humana y la salud planetaria es una temática bastante emergente hoy en día y que ya hace algunos años atrás viene apareciendo cada vez más evidencia respecto al impacto que tiene la decisión del qué comer, ¿cierto?, en el ser humano y el impacto que eso genera en la oferta de productos y cómo esta generación de industrias ganadera intensiva, lechera intensiva, huevera intensiva, la pesca, cómo destruye los ecosistemas, ya no hay mucha cosa que escudriñar, sino que es bastante evidente. Los efectos los estamos viviendo incluso con esta pandemia nosotros actualmente. bueno, de eso queremos hablar, pero queremos entrar un poco en detalle y queremos partir también preguntándote y mostrando algunos aquí apoyos, porque, bueno, yo sé que te va a reír, pero lo que pasa es que tú eres un ejemplo vivo de la alimentación. Tú en tu vida hay un antes y un después, pero no solamente por la parte estética, no solamente porque uno querer verse mejor o sentirse mejor también, que eso es más importante todavía, pero cuéntanos cuándo tú te diste cuenta, por qué hiciste este cambio, qué te motivó y también si estaba presente desde el día uno el problema medioambiental que lleva de por medio de la alimentación. Sí, en mi caso particular, yo tenía una alimentación completamente omnívora, como la que todos en forma estándar heredamos, ¿cierto? Una Mm. alimentación donde nos dicen que podemos comer de todo y que tratemos de comer equilibrado, ¿cierto? Ese es como el mensaje Sí. que heredamos en forma conductual de nuestros padres, nuestros antepasados. Y claro, y ese formato omnívoro, que comamos de todo y que comamos equilibrado, nos tiene en una situación de salud completamente apremiante, donde vemos que año a año aumenta la cantidad de enfermedades asociadas a las decisiones nutricionales. Estamos hablando cuando uno piensa en los factores de riesgo asociados a las muertes, a las principales muertes, de las principales causas de factores de riesgo que hacen que las personas mueran prematuramente, con enfermedades y carga de enfermedad muy alta, las 10 primeras, 8 de ellas están estrechamente vinculadas a la decisión del qué comer. Y ahora sabemos que no solamente impacta la decisión de qué comer, sino que en esa época yo decía, pero es que también me siento con poca energía, Claro, me no siento duermes bien. pesado,
no No se dormía recupera. bien. Entonces dije, voy a empezar a investigar, porque después esto ocurrió, Michelle, después de 12 años de estudiar medicina, especialidad, subespecialidad, y pese a todo eso, no había nada en mí que supiera de elementos de salud real, elementos donde yo tratara de generar un estado de bienestar integral, físico, mental y espiritual. Así que te empecé a buscar en forma independiente y aparece este formato donde la data científica estaba, sin embargo eso no Ya, había permeado en las mallas curriculares, no se enseñaba eso en la universidad, entonces me pese a que imagino. estaba la data científica. Entonces escudriñé, fui buscando, buscando hasta que encuentro y fue como un desvelo donde digo, wow, ¿qué es esto? Y ahí entonces empiezo a practicar en mí y experimentar en mí aquello que había develado en mi conocimiento, ¿cierto? Que es entender que la nutrición basada en plantas era una de las principales herramientas que uno podría elegir para cultivar la salud física del cuerpo, ¿cierto? Cuidar la microbiota intestinal y mejorar también el impacto a nivel de la bioquímica cerebral. Y encima Rodolfo, después descubro, ¿sí? ¿y cuándo comenzaste a tener un poco más de conciencia que todo esto que tú dices, que toda esta información que aparentemente, bueno, que a lo mejor estaba, pero que teníamos otra información, porque también en la época a lo mejor de los 80 nos criaron de otra forma, definitivamente, ¿cuándo comenzaste a entender que esto generaba una conciencia y que estaba completamente ligado al medio ambiente y que había algún problema incluso de contaminación entre medio de todo esto que tú estás diciendo? Claro, fue completamente natural ese paso siguiente, que fue empezar a practicar en mí la nutrición basada en plantas y granos integrales, ¿cierto? Y empiezo rápidamente a reconocer que junto con esa Ujú. acción yo estoy dejando de lado la elección de comer productos animales con un ¿Ya? tremendo holocausto que están viviendo ellos constantemente, con una cantidad de muertes indiscriminadas, completamente a seres sintientes e indefensos, y a la vez veo lo que está ocurriendo en los ecosistemas planetarios producto de esta producción masiva por la gran demanda que hay a nivel per cápita de estos Sí, productos. eso lo Entonces vamos. entonces se combinan tres factores súper importantes, que es que una decisión, que es la nutrición basada en plantas y granos enteros, que te lleva además a largo plazo a comer poco, ¿cierto? Porque va a saciar el hambre celular, porque vas a tener los nutrientes y los micronutrientes que requieres. Y esa decisión te genera tres impactos gigantescos, que es evitar enfermar de enfermedades crónicas no comunicables, que son las enfermedades que nos matan, ¿cierto? Sí. Cáncer y cardiovasculares, ¿cierto? En primer lugar, diabetes y trastornos de la glicemia en el tercer y cuarto. Y vemos cómo, además, dejas libres a los animales, ¿cierto? Los quieres y Ujú. no te los comes, y además haces la mejor decisión para evitar la demanda a esa tremenda oferta ganadera intensiva, lechera intensiva y pesquera intensiva, que lo que está haciendo es sobrepasar todos los límites de tolerancia planetaria. Y De que hecho, además hace 3 días, Y además que está súper contaminado también, porque mira, para dar algunos datos, por ejemplo, se necesitan 4.500 litros de agua para hacer un corte de 300 gramos de carne, o sea, para tener una relación de la cantidad, o sea, está súper ligada el gasto, el consumo de agua con la ganadería, el consumo, ¿no es cierto?, la contaminación ligada a esto. Por ejemplo, en Argentina ocurre mucho, Argentina es un país ganadero y consume mucho más tierra en plantar, ¿no es cierto?, el alimento para el ganado que el alimento que genera incluso para los propios argentinos. Entonces, exacto. también se genera un problema de deforestación, sabemos, en el Amazonas, porque quieren seguir deforestando para seguir plantando, para seguir alimentando al ganado y también seguir para que el ganado tenga alimento y para que nosotros a su vez nos podamos alimentar. Mira, quiero leer algunos datos porque te encuentran seco, están diciendo te aplauden, te encuentran que te hacen preguntas también. Rosita dice, es difícil saber qué es sano y qué no, ¿no es cierto? Aparte de lo obvio que es la comida chatarra. También otra amiga Hilda nos dice, soy hipertensa con colesterol alto y mi cuerpo rechaza los medicamentos químicos, pero no fumo ni tomo. Entonces, también nos podrías dar después, un poquito más adelante, dar algunos tips para responderle a todos Sí, que claro. están en este Pero momento. mira, Michelle, esto es súper sencillo, pero pon Ya, atención, es recontra sencillo. Esto es nutrirse dime. principalmente Mm, en frutas, verduras, hortalizas, legumbres, granos enteros y cereales, disminuyendo al máximo el consumo animal, ojalá mm, evitarlo, y
disminuyendo al máximo el consumo de alimentos ultraprocesados. Eso, en un bolsillo de una familia chilena, disminuye entre un 32 a un 40% su gasto en alimentación, generando un tremendo beneficio en la salud a corto, mediano y largo plazo, generando un tremendo beneficio en la salud planetaria y en la ética animal. Todo por una sola decisión. Pero ¿qué pasa? Que tenemos el hábito, la cultura y el sabor que nos aprisiona. Entonces, ¿cuál es el problema finalmente? Nuestro problema, Michelle, Mm. es que hay una parte de la ecuación que tenemos que despertar, que es nuestro estado conciencial, que es donde tenemos que dejar de ver no solamente el ombligo y entender que nuestras decisiones tienen impactos profundos en nosotros, pero también a nivel completamente global. Y Planetario. eso es un paso que está viviendo el ser humano hoy en día con esta pandemia. Imagínate que el 22, Michelle, este sábado que pasó, Mm. fue el día del sobregiro planetario. El giro planetario, Fue claro. el día donde Los el recursos que humano en tenemos, la Tierra ocupó todos los recursos hasta el 22 de agosto. Todo lo que claro. estamos ocupando hoy día hasta diciembre no lo tenemos. Hay Lo un estamos dato, sí, perdiendo. hay un dato que yo creo que hay que felicitar, pero que está ligado yo creo que a un problema más social y económico, que durante la pandemia, de hecho salió en varias noticias, especialmente en el mostrador, que lo destacó, que hay que decir, porque los medios que están diciendo esto, que durante la pandemia hubo una disminución del 9% de la carne, del consumo de carne. Puede que esté ligado a un tema, ¿no es cierto?, de precio, puede que esté ligado a la disminución económica, ¿no es cierto?, que nos hemos visto afectados, que se ha visto afectado la mayor cantidad de la gente producto de la pandemia. Pero de todas maneras, eso, ¿tú crees que se pueda, de qué manera podemos concientizar, de qué manera podemos decirle a la gente, mira, a lo mejor no queremos, mira, a mí me cuesta decirle a alguien que le gusta la carne, que le encanta lo que se genera en torno a un asado, porque hay que ser realista también de quienes viven en torno, tienen una vida de esta forma, ¿ya? Que a lo mejor hay mucha gente que nos esté mirando y que le encantan los asados también y que dice, pero ¿cómo lo hago si yo sé que me hace mal? Yo sé que no es en pro del planeta, pero me encanta la carne, tengo familiares directos que les encanta la carne, pero yo digo ya, si comen carne 4 veces a la semana o si comen carne 5 veces a la semana, coman una o partan con dos, después partan con una, pero ¿qué más le podemos decir? ¿Sí? ¿Qué beneficios, por ejemplo, durante el primer mes van a tener? Aparte de que se van a ahorrar plata, porque no Sí. es más, no, comer sano no significa que cueste más caro, No, de hecho es más barato. es más barato. Está estudiado. Sí, lo que pasa, Michelle, que acá es que uno puede partir con ser un reducitariano, ¿cierto? Que es disminuir la cantidad de alimentos que nos dañan. Pero acá tenemos que en algún momento poner el acento en algunos de estos tres factores. En el amor propio, Ya, ¿cierto? En el qué amor por los animales mm, o el amor por el planeta. Si tienes los tres, maravilloso. Pero puedes elegir alguno de ellos. Y con cualquiera de los mismos, tú vas a llegar a la misma decisión. Porque acá no hay que pensar en salvar el planeta. Porque acá hay que pensar que al planeta le quedan 4.500 millones de años. el planeta va a seguir, pero Por nosotros lo supuesto. vamos a seguir. Entonces, ¿cuál es la idea? La cosa más sensata es que cualquier decisión que al ser humano le aporta en su salud, aporta a la salud planetaria y animal. Siempre. Fíjate qué hermoso eso. Entonces, no hay que pensar qué tengo que hacer para el planeta. No, no, no. Enfócate en ti. Empieza a autocuidarte. Despierta del sueño solamente de buscar el placer en la comida. Entiende que también puedes sacar placer de otros patrones. Yo comía absolutamente omnívoro, pero porque no sabía nada, ¿cierto? Entonces yo entiendo que esto cuesta, que es un proceso, pero si aquí hay aquella persona que le gustan mucho los asados, puede hacer también asados basados en plantas, con el mismo Mira, entorno festivo, ¿cierto? Con la misma cantidad de gente linda, querida, pero generando un impacto positivo en tu salud y en el medio ambiente. mira, de hecho Jacqueline, dice Jacqueline Tapia dice, mi familia es carnívora, pero cuando hacemos un asado a mí me tienen champiñones, zapallito italiano, cebollita, berenjena, y dice, y soy feliz. Ese es Claro, es un que esto ejemplo. es una decisión súper personal, Michelle, pero lamentablemente lo hice la comisión de Eat Lancet, una comisión que se publicó hace 2 años atrás, una revista muy importante de ciencia y medicina. Más de 37 expertos, Michelle, de 16 países Ya. diferentes, de todas las áreas, dijeron cuál sería la posibilidad de que el ser humano logre Mm. tener un patrón nutricional que sea sostenible en el tiempo. Y ellos dicen que ojalá se disminuya
a menos del 10% de la ingesta del ser humano. O Y sea, por supuesto que primero, eso, si nosotros no comemos carne, nos vamos a beneficiar nosotros en nuestra salud. claro, Primero, nos vamos a ver mejor y nos vamos a sentir absolutamente. mejor. Nos vamos a sentir mejor físicamente, vamos a dormir mejor, pero además, y lo que a mí me motiva y nos motiva a nosotros como equipo de Voces de la Emergencia Climática, es que vamos a ser más amigables con el medio ambiente y tal como tú dices, nosotros, el planeta va a seguir, si el planeta puede seguir por miles de años más, pero somos nosotros los que cada vez nos estamos como auto, no sé, matando a nosotros mismos de alguna manera. Nos Sabemos estamos toda la boicoteando, contaminación, nos claro, estamos toda la boicoteando. contaminación que hay en el mar, por ejemplo, todos los océanos tienen islas de basura. Hace poco hablamos también con una experta en moda que nos contaba que cada vez que nosotros lavamos la ropa en la lavadora, sale microplástico. Aparte de todo el plástico que llega, ¿no es cierto? Incluso a través de la pandemia, de todo lo que se ha visto, el Mediterráneo, el Océano Pacífico, el problema que se vio también con este problema de que un buque, ¿no es cierto?, botó petróleo al mar, y toda la contaminación que generamos, que ya es mucha. O sea, nosotros cada día con nuestra forma de vida también, de cierta manera, nos estamos limitando las posibilidades de tener una vida más saludable. Entonces, es súper Claro, complicado. y imagínate, Michelle, que estamos cursando la sexta extinción masiva de especies. Estamos en eso, Mm. no es que vaya a ocurrir, estamos viviendo hoy día la sexta extinción masiva. Han ocurrido cinco en épocas pretéritas, ¿cierto? En otras épocas, son de causa natural. Esta sexta extinción masiva, donde hoy día que vamos a hablar, se van a morir dos o tres, van a perderse dos o tres especies en esta ahorita que estamos hablando. ¿Y eso es por qué? Por el efecto del antropoceno. El antropoceno, el efecto del ser humano, del antro-hombre, en este periodo de tiempo, que es un siglo, en la cual hemos destruido más de 1000 especies, y que si no cambiamos nuestras formas de consumo, y como tú lo dices, Michelle, el consumo a nivel global, ¿qué consumes desde el punto de vista de vestuario? ¿Cierto? ¿Qué consumes desde el punto de vista de tu nutrición? ¿Cuáles son las cosas que consumes? Porque, por ejemplo, el 92% del uso del agua, ¿cierto? Viene de la industria. El ser humano ocupa el 8% en sus El ocho por duchitas, ciento ¿cierto? sí. El 92% es de las industrias. Entonces, ¿cuál es la gracia que tenemos ahí? ¿Qué le vamos a demandar a las industrias? ¿Qué le voy a pedir a la industria textil? ¿Qué le voy a pedir a la industria de alimentación? ¿Qué le voy a pedir a la minería? Y ahí entonces uno tiene en su voto, en su decisión, en su elección, la capacidad de generar un gallito gigantesco que logre revertir este sobregiro que tenemos planetario que es tremendo y puede ser irreversible. Es devastador. Mira, vamos a ir, quiero pararme en algunos detalles, porque de partida quienes nos están preguntando por el pronóstico del tiempo, un ratito más les voy a decir si sigue lloviendo, si no sigue lloviendo y todo, para que me esperen ahí, porque vamos a dar todo el pronóstico del tiempo. Pero hay varias personas que están diciendo y que no quiero que pasen de largo, porque, por ejemplo, Aleja Red dice, no pueden prohibir la carne, todos los extremos son malos. ¿Qué opinas de esa afirmación de Aleja? Es una opinión súper válida y yo la entiendo perfectamente. No se trata de prohibir la carne, se trata de que las personas sepan lo que genera en el ser humano, sepan lo que genera el matar discriminadamente a animales que están en el holocausto, ¿cierto? Prisioneros, con vejámenes, con sufrimiento, con tortura, y saber lo que genera. Imagínate cuál es la causa de la pérdida de bosque tropical más intensa que existe. ¿Cuál es la primera causa de eso? La producción de las carnes rojas. Sí. Entonces, si nada de eso nos importa, ¿cierto? Si no me importa la salud, si no me importa el planeta y si no me importan los animales, bueno, cada uno tiene que elegir, pero es importante que la información sea para todos, ¿cierto? Porque nosotros esto no nos enseñaron nunca en la escuela de medicina. Y sería súper interesante que lo hubiesen enseñado, ya que esto es el pilar de la salud humana, que son las decisiones que podemos nosotros tener. Y dejar de copiar modelos o patrones que antes lo hacíamos, pero que ahora con esta información parece muy extraño no por lo menos cuestionar aquellas prácticas que teníamos antiguamente. Es verdad, Pero por bueno, es que supuesto, crecimos también con una época donde nos decían, la información era tan distinta, pues nos decían, nos enseñaron a que teníamos que comer una cantidad de leche a la semana, que teníamos que comer carne, que teníamos que comer huevo, que teníamos que, porque de ahí sacábamos, ¿qué sacábamos de ahí? Las proteínas. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo? Dice Alegría Denise.
Dice, ¿qué sucede con las frutas y verduras genéticamente modificadas que actualmente se están vendiendo en las grandes cadenas de algunos supermercados, ¿no es cierto? ¿Cuál es el impacto que pueden generar en la salud? Es que hay que diferenciar, hay dos cosas que son diferentes. Uno son los Ya. cultivos convencionales y Ujú. otros son los organismos genéticamente modificados, ¿ya? Esos son los GMO. El, Ya. Cuando hablamos de alimentación basada en plantas, lamentablemente también hay que decir que la mayor cantidad de ofertas son alimentos de producción convencional. ¿Qué significa eso? Que en su producción masiva, ¿cierto? Para el ser humano, utilizan agroquímicos, pesticidas, Ya. herbicidas, derivados de glifosato, que tienen muchos bemoles y que en muchas partes del mundo ya han sido suspendidos y por supuesto que prohibidos su ingreso en ciertos países. Acá en Chile se permiten todavía las prácticas con el uso de los derivados de glifosato, que es un pesticida altamente tóxico. Pero imagínate que el efecto potencial positivo que tiene el comer alimentos convencionales es tan gigantesco versus el riesgo potencial que tiene el herbicida o el agroquímico, que mientras no tengas acceso a alimentación de cultivos biológicos, agrobiológicos, orgánicos o biodinámicos, Ujú. come convencional tranquilamente. No va a pasar nada porque el No beneficio es pasa nada. demasiado intenso. ¿Ya? Ya. Pero por supuesto que es interesante también esa pregunta para hacernos pensar de que tenemos que lentamente también incorporar prácticas de consumo de nutrientes en base a productos locales, ojalá una huertita en el patio, en la terraza, Sería lo ideal. lentamente empezar a incorporarlos, pero no pensar que porque no dispongo del 100% de comida orgánica, estoy perdido, para nada. Acá el Otra beneficio de las pregunta. plantas es muy importante. Otra pregunta. Por ejemplo, dice, ¿qué pasa con las carnes blancas? Y también, ¿qué pasa con los huevos? Para que expliquemos un poco con estos dos productos, porque de repente uno dice, bueno, ya, en realidad yo voy a dejar de consumir carne blanca porque a lo mejor la industria de la carne, o sea, carne roja porque la industria de la carne roja es mucho mayor, sí o sí, o sea, eso es una realidad, que la carne blanca. ¿Qué pasa Si con eso? pusiéramos en un ranking Mm, de que los alimentos animales, ¿cierto? Las carnes rojas procesadas son las más dañinas, ¿cierto? sí, Luego las carnes rojas, luego las carnes blancas, luego los lácteos, luego los huevos. Ese sería como un orden. ese Pero es el orden, son, ya. pero son magnitudes de daño. Al final del día, el daño es igual, ¿ya? Con relación al huevo, hay un estudio reciente que hablan de que más de 3 huevos semanales aumentamos un 19% la mortalidad por todas las causas y el riesgo cardiovascular también. Solamente con más de 3 huevos semanales, ¿ya? Más. Entonces, y eso es estadístico, significa que ahí se dispara el riesgo. Pero uno dice, ¿pero necesito entonces un huevo? No, no es que lo necesites. Lo que tenemos que tener en consideración es los datos y los datos ver si a nosotros no se nos resuenan. Si de repente yo tengo una gallinita, ¿cierto?, en el jardín y saco su huevito que no empolló y me lo como y eso va a ser una práctica de vez en cuando, no pasa nada. Pero el problema que tenemos que pensar es que el daño está motivado, esta inflamación crónica de bajo grado, ¿cierto? Está motivado por la proteína animal. Ese es el problema, no es el colesterol ni la grasa saturada. El problema es la proteína animal. En ese sentido, entonces, cuando yo decido el cambio, tengo que saber primero que no requiero alimentos animales para mi supervivencia. Y segundo, que todo lo que puedo conseguir de los animales lo puedo conseguir de las plantas. Ya, ¿y ¿Ya? dónde encuentro esa proteína que no obtengo, ¿no es cierto? Supuestamente de este alimento de carne. ¿Dónde encuentro Em, esa proteína que necesito? los encuentro en las legumbres, en Ujú. las semillas, en las nueces, en los cereales, en los granos andinos, amaranto, quinoa, mijo. Todo el mundo vegetal, Michelle, lleno de proteínas. De las ¿Y en causas de la misma mortalidad, cantidad? Disculpa, ¿en la misma cantidad? da lo mismo la ¿Lo cantidad. De hecho, mismo? por Ya, ejemplo, 100 gramos de lentejas cocidas ya. tiene entre 18 y 20 gramos de proteína. 100 gramos de Ujú. carne magra tiene entre 18 y 21 gramos. Casi lo mismo. Pero ¿cuál es la gracia de la lenteja? Que la lenteja viene con carbohidratos complejos, con fibra, con vitaminas, con minerales y con polifenoles. En cambio, ¿con qué viene esa proteína animal que sabemos que genera una inflamación crónica de bajo grado? Viene con colesterol. Y cuando el colesterol viaja asociado a proteína animal, lo que genera es una tormenta inflamatoria interna. Hoy en día Ya, tenemos el COVID, ¿cierto? ¿Y sí. quiénes son las personas que se enferman gravemente? Yo trabajo en la UCI, ¿cierto? Bueno, los adultos mayores. No.
¿Qué? Se enferman gravemente aquellos que tienen inflamación crónica de bajo grado. Y hemos tenido niños Ah, de 19 años hasta ya. señores de 80 y tantos años. Todos ellos, ¿cuál tienen en su base? Algún factor de riesgo inducido por los estilos de vida. Tabaquismo, sedentarismo y sobrepeso, obesidad, diabetes, dislipidemia, hipertensión. No hay ninguno que haya sido sano. Entonces, ¿quiénes se enferman gravemente de estas pandemias que estamos partiendo con una, ¿cierto? Aquellos que en su estilo de vida hayan generado daño en su inmunidad a través de esta inflamación crónica. Entonces, los aprendizajes acá son gigantescos. Son quiénes son los que se defienden entonces adecuadamente de este SARS-CoV-2 que hacen infecciones oligosintomáticas. Los que tienen, por lo general, una inmunidad más firme. Entonces, por donde se lo mires, ¿cierto? Vamos a llegar siempre a esto. Y no lo digo yo, Michelle. Esto lo dice toda la ciencia. Desde el Nature, Sí. Science, Lancet, JAMA, British, todas las últimas tendencias hablan de que el ser humano lentamente, ¿cierto? Progresivamente va a tener que transitar a un nuevo patrón nutricional, que es el patrón nutricional basado en plantas, disminuyendo al mínimo, porque es insostenible. Estamos hablando que la industria ganadera sobrepasa el 600% del límite planetario de Bueno, y sustentabilidad. y por eso que estamos conversando contigo, porque eso es lo que nos preocupa, o sea, todo lo que está ligado a la alimentación, esta gran industria, ¿no es cierto?, ganadera que contamina tanto. ¿Tú crees que después de la pandemia, bueno, durante la pandemia han ocurrido hartas cosas, medioambientalmente hablando, ¿ya? Primero, la gente, yo siento que haciendo estos live, que los hacemos todos los martes, pasa el dato a las 9 de la noche, hemos conversado con muchos amigos, y yo he sentido, yo he visto un cambio en la conducta de mucha gente que se ha dado cuenta de la cantidad, por ejemplo, de basura, la cantidad de residuos que se pueden reutilizar. Entonces, hay como por lo menos yo he visto una cierta conciencia, ¿ya? Una conciencia de mirar, de analizar, de ver cómo estamos viviendo, de ver qué vía estamos llevando. Pero por otro lado también han estado cerrados los puntos limpios, que de a poco se han ido reabriendo, ¿no es cierto? Pero, ¿tú crees que después hay una mayor conciencia después de esta pandemia, con todo lo que Sí, está ocurriendo en salud? yo tengo la certeza de que sí, que estamos transitando un momento de una crisis planetaria y humana gigantesca y que tiene un sello mucho más interesante que es entender qué hay detrás de esta crisis planetaria, que es una crisis humana de conciencia, si eso es finalmente lo que está ocurriendo. Porque todo esto, el efecto del antropoceno, el hombre en la Tierra y su inconsciencia ha generado que estos sistemas económicos depredadores, ¿cierto?, generen este daño profundo. Y como nosotros nacemos en un formato estructurado de una cosmovisión y paradigmas imperantes, repetimos hasta ahora. Y hasta ahora entonces, ¿por qué hasta ahora? Porque ahora viene el momento donde tenemos que cuestionar y reflexionar. ¿Cierto? Esta pandemia que nos pausa, ¿cierto? Nos mete a la casa para que nos pausemos obligatoriamente, el trasfondo es muy lindo, te dice, reflexiona respecto a tus decisiones, reflexiona respecto a qué es lo que haces tú, lo que haces tú tiene algún aporte en lo laboral, en lo relacional, en lo nutricional. En el fondo nos mete un manto de cuestionamiento muy lindo del cual podemos salir muy favorecidos si entendemos que este pare, yo le llamaba el pare como un acrónimo, donde la P Ya, es la P es la pausa, ya, ya, la A es la aceptación radical, ¿cierto? Aceptamos que ya, esto está ocurriendo. Es sí, una pandemia, yo no puedo cambiarla, pero sí puedo cambiarme a mí. Entonces, me mm, pauso, acepto radicalmente. La R me permite reflexionar, porque me entrega pausa. El ser humano no tiene pausa, está en constante trabajo, distracción y sueño, trabajo, distracción y sueño. Entonces reflexiono. Y luego la E de elegir un camino diferente. Entonces, creo que el acrónimo queda bastante bien en esta pandemia para que nos paremos, ¿cierto? Pausemos, aceptemos, reflexionemos y finalmente elijamos algo diferente. Si es que ocurre una reflexión profunda donde digo, quizás yo también tengo impacto en mis decisiones. Mi decisión no solamente queda a mis 2 metros cuadrados, no solamente me impacta a mi compañera de vida, sino que impacta a todos porque pensamos que tenemos muy poco poder en nuestras decisiones. Pero lamentablemente la oferta eso lo está sabemos. en base profunda de la demanda que tengamos. Así que yo tengo Sí, mucha esperanza de que este cambio planetario que va a ocurrir va a ser a través de la crisis. Y creo que vienen varias crisis más potentes, ¿cierto? Esta es una de ellas. Vamos a vivir una cantidad de años de gran introspección, de gran dolor, de gran crisis global, pero la única posibilidad que tengamos, creo yo que tenemos, es
de salir como una metamorfosis de la mariposa, la metamorfosis del ser humano. Claro, hay que cambiar, si no, no tenemos mucha esperanza. Mira, quiero leer varios comentarios porque hay muchas preguntas y muchas dudas y se están conectando, te mandan saludos, te dicen que eres seco y todo, que te encuentran así increíble, te dicen sos grande. Dice, por ejemplo, Pame dice, para los niños también es una alimentación, buena una alimentación basada en vegetales. ¿Qué pasa con los niños pequeños? Hay varias mamás ahí que nos hablaban que tienen hijos de distintas edades. Sí, la Asociación Americana de Dietética hace más de 10 años que avala en cada parte del ciclo vital, embarazo, lactancia, primera infancia, pubertad, adolescencia, adulto, adulto mayor, tercera y cuarta edad. Todos se benefician de este patrón nutricional, porque es el patrón nutricional de base que fue modificando, ¿cierto? Y que ahora es momento de regresar a él. Pero ojo, hay que tratar de regresar a él desde entender que te va a obligar, ¿cierto? Entre comillas, a meterte a la cocina, porque vas a tener Sí. que sacarle sabor a aquello que no lo encuentras, que antes pensabas que no lo encontrabas. A mí me pasó. Cuando empecé a transitar, me comí una pera y decía, ¿qué es esto? Estoy comiendo una pera, ¿qué sabría? O una O una naranja, ensalada, o una una simple ensalada de ensalada, brócoli, qué fome. claro. Entonces, Sí. lentamente, como te vas, las papilas se van deshabituando de los Mm. fuegos artificiales inducidos por la industria, e Por el inducidos también azúcar. por el azúcar y por la carne, etcétera. Lentamente vas reeducando tus papilas y a las semanas ya tenemos reeducadas, y ellas entonces empiezan a sentir diferentes aromas, empiezan a sentir el aroma de la fruta, el aroma de las verduras, el aroma del perejil, del cilantro, los identifica, y lentamente entonces empiezas a meterte a la cocina para sacarle sabor y palatabilidad, ¿cierto? Que sea palatable, sabroso, la nutrición basada en plantas, porque si no es imposible, o si no se transforma en una dieta. Y esto tiene que transformarse en un patrón de nutrición en En la una cual forma de vida. una forma de vida en la cual sea sabrosa, porque el ser humano depende mucho del sabor. Rodolfo, por ejemplo, de todas las personas que nos están viendo hoy día y que nos pueden ver después en Voces de la Emergencia Climática y en el canal de YouTube y que pueden repetir esto, también lo pueden ver en el Instagram. Si parten hoy día, ¿cuáles son los primeros efectos que van a ver cambiado, que van a sentir, que van a poder darse cuenta por lo menos durante a lo mejor las 3 primeras semanas, las 2 primeras semanas van a sentir algún cambio? ¿Es así Eso de es, rápido o es algo más eso, gradual? sí, eso es súper dependiente de cada persona. ¿Por qué? Porque cuando nosotros entendemos que el ser humano está comiendo muy poca cantidad de fibra, por ejemplo, ¿cierto? En Chile se comen menos de 13 gramos de fibra al día. Y lo ¿Qué tiene más necesario, fibra? ¿Qué tiene más fibra? ¿Qué alimentos tienen toda fibra? la feria tiene fibra, toda. Pero comemos casi nada de feria, ¿cierto? Imagínate que en la mañana yo puedo comerme un té con un pan blanco con queso. ¿Cuánta fibra puse ahí? Tendiente a cero. En el almuerzo yo puedo comerme un pedazo de cadáver de pollo, ¿cierto? Con arroz blanco. ¿Cuánta fibra tengo ahí? Tendiente a cero. Puta, En la ya. tarde, entonces, me puedo comer otro pedazo de pan blanco, pero ahora con jamón. ¿Cuánta fibra tengo? Tendiente a cero. O sea, puedo pasar casi todo el día, Michelle, Sin fibra. sin comer fibra. ¿Y cuál es la importancia de la fibra? Que nosotros en el intestino tenemos unas bacterias, ¿cierto? Que son la Mm. microbiota intestinal. Sin ellas sanas, el ser humano jamás puede tener una salud física ni mental. Nunca. Entonces, ¿qué comen las bacterias intestinales? Ellos comen fibra. Fibra. ¿Y cuánta fibra comen? Entre 35 a 40 gramos de fibra al día en el adulto. Y le estamos dando 13 gramos. O sea, le estamos dando menos del 40% de lo que requiere. Y queremos estar sanos. Entonces es imposible. Lo que hay que hacer, aquellas personas que se han alimentado por mucho tiempo mal, ¿cierto? O no Mm. adecuadamente en base a lo que estamos hablando, porque malo, correcto, bueno es súper relativo, pero acá lo que yo estoy comentando que la nutrición basada en plantas. Cuando empiezo a incorporar plantas, ¿cierto? Ya. Me como una cucharada de lenteja y me puedo hinchar como pato, me puedo Sí, hinchar como... Claro, ¿por sí. qué? Porque tengo ya alteración de la microbiota. Esta microbiota está viviendo en disbiosis, entonces tengo que hacer algo mucho más progresivo y ojalá guiado por algún nutricionista o médico que se dedique un poco al tema. ¿Por qué? Porque ya el desgaste y el Es daño ha sido bien mucho. profundo. Entonces, pero todos se pueden. Y claro, los efectos más importantes cuando logras pasar esta etapa Mm. son efectos que tienen que ver con el hambre, la saciedad extraordinaria. Tú quedas Sí. mucho más saciado con una nutrición basada en plantas por la cantidad de fibra, la cantidad de polifenoles, que todos tienen que ver con los sensores que van directamente al cerebro a decir, listo, estamos saciados. Tiene que ver también con un estado de levedad. Te sientes más leve,
¿cierto? Te sientes menos reactivo, menos irritable, porque estás metiendo mucho menos sufrimiento dentro de tu cuerpo, ¿cierto? La energía que estás recibiendo es la energía del prana a través de las Mm. verduras. Más A ver, adelante el ser humano va a evolucionar y va a poder vivir solamente de sol, pero por ahora tenemos que comer sol a través de las plantas. ya, a ver, te quiero hacer varias preguntas como pregunta-respuesta cortita para poder, porque hay tantas preguntas. Mira, por ejemplo, ¿qué pasa con... Hay dos preguntas que se han repetido mucho. ¿Qué pasa con la miel y qué ¿Ya? pasa con el pan con masa madre? Ya, el pan con masa madre e integral es el pan ideal, ¿cierto? Es el pan antiguo, ¿cierto? Donde Ya. tengo un trigo antiguo, donde tomo el fermento que es la masa madre y genero Ujú. un pan no industrializado. Ahí Ya. van, ¿qué va? Van proteínas, van enzimas, van Fibra. probióticos y bacterias importantes y muchas fibras. La Ya. miel. La miel depende. La industria de la miel es una industria gigantesca que si uno la ve en global es Ujú. catastrófica por el daño que genera. Pero cuando tú conoces al apicultor, ¿cierto? Yo conozco varios Sí. apicultores y he estado con Sí. sus colmenares y conozco el trato que hay. Veo cómo está el amor por la abejita. Entonces uno trata de identificar cuáles son aquellos apicultores que tienen una visión ética con la abeja y sus colmenares y yo trato de promover aquello que yo lo que tengo tenían en el local que se llama El Grano, donde unas apicultores de Linares tienen una miel extraordinaria. Apisalú se llaman, les paso un saludo a ellas. Ah, ya. Eh, Aprovecha. eh, entonces, ¿por qué? Porque lamentablemente tú vas a comprar los de los supermercados, estás Ujú. comprando primero el 80% de la miel que se vende a nivel estándar está adulterada. Un estudio de la Sí. Católica hace unos años atrás. Entonces la idea es conocer, meterse, preguntar, ir donde ellos, conocer donde Investigar. tienen, investigar. Investigar, ahora Así tenemos que, tanta información que podemos ahí a mano, que tenemos un poco más de tiempo también. Rodolfo, mira, quiero aprovecharme de tu buena voluntad, queremos aprovecharnos, pero quiero que nos des un ejemplo de lo que tú comes al desayuno, al almuerzo, a la hora de 11 y a la hora de comida. No sé si comes entre medio, si te... Por ejemplo, si nosotros realmente queremos partir con una alimentación como la que tú hablas, si entre medio nos da hambre, ¿qué podemos comer? Como una base, no. ya. No quiero Yo te abusar cuento, te mucho, cuento lo que, te cuento pero lo que comí hoy simple. día, por ejemplo. Ya, ¿Te ¿qué tinca? comiste hoy día? Sí, Ya, en la mañana yo tengo un ritual de mañana que es un agua, ¿cierto? Que viene con moringa y té matcha, una cucharada ya, colmada de moringa, un cuartito de té matcha, agüita tibia a 40 grados, lo revuelvo, revuelvo. un chorrito de vinagre de manzana o medio limón exprimido, se revuelve, prum, en ayuna, medio Ya, litro de eso, esos medio 500 ml. medio litro, ya, Sí. ya, está bien. Luego pongo la pava, ¿cierto? La tetera o el librior, ¿cierto? Y, y hago un café con cacao. Entonces, un café Ya. orgánico con cacao orgánico al 100%, que Ujú. eso es lo que me gusta a mí porque me entrega una cantidad de polifenoles, ¿cierto?, que derivan del cacao y el café, una reciente revisión de New England, también una revista importante en medicina, le entrega muchos beneficios cuando son entre 3 y 4 tazas de café al día de buena calidad. De buena, eso es súper importante Sí, porque también, seamos justos, también, que el café es sí. De buena mucho, calidad y ojalá con comercio justo, con toda la idea de sí, es verdad. sí, yo Estamos tengo ahí, hablando que son como 800 litros de agua por tazón de café, así que hay que tener cuidado. Pero no, pero son 15.000 litros por kilo de carne, así que también hay que tener esas consideraciones. sí, Entonces, eso fue en la mañana ya, y luego fueron zapallos italianos como en canoa, ya, con un relleno del zapallo italiano, quinoa y camote asado ah, arriba, qué rico, ya, con un puñado de eh, rúcula y unas hojas de mostaza. ¿Asociado a ya, qué? A 3 tomatitos cherries, media palta, que me falta, y un poco de arroz basmati. ah, igual Es potente. es un buen almuerzo. Sí, súper bueno. Y eso es válido para hombres, para mujeres, como que, Pero claro, pues eh, si esto no tiene no sé, te diferencia de pregunto entonces las género. cantidades, ya, Sí, es que no, esa cantidad es para mí, pero uno tiene que ir viendo, empezar a conocerse, porque aquí lo más importante no solamente el que comer, Michelle, sino también es cómo comerlo, cómo comerlo. porque nunca vas a saber cuál es tu momento de tensión si es que comes Mm, distraído. Cuando comes distraído, siempre vas a comer un 20% más.
Y En es cambio, tan puede, cierto eso. Y uno de en- repente almuerza con el celular al lado e incluso mirando el celular, respondiendo correos, WhatsApp. exacto. Eso es Entonces terrible. tú le pones atención e inmediatamente llegas con la regla de los cuatro quintos, donde en forma completamente natural va a comer un 20% menos que antes, solamente por poner la atención, porque la patada, ¿cierto?, de la saciedad inducida por la leptina en el cerebro, te dice, ojo, estamos listos, no requiero más. Una pregunta, antes de seguir con la alimentación del día, porque dice, Ailequín dice, ¿con qué endulzas el café? El café va endulzado con gotas de stevia, Ah, 100%. se pueden consumir estas gotas de stevia. Y en pastillas Stevia, también. los endulzantes artificiales de alta intensidad, yo no los recomiendo para nada. Aspartamo, sucralosa, teotamo, eh, sacarina. Pero la stevia 100% todavía la puedo aconsejar, por los estevioides más que nada. La disrupción que tienen estos estevioides en la microbiota está en veremos. Así que cuando aparezcan esos datos, quizás tengo que sacarla y comerme la hoja como lo hacía antes, que tenía plantas de stevia ¿Verdad? sí, son riquísimas, son una hojita. Sí, sí, Pero yo la diferente los. probé en Perú. Así que, ¿y qué más? ¿Qué más comí después? Bueno, y tengo ese formato hace un rato que se llama One Meal a Day, que es una comida al día. Entonces, lo primero fue como un desayuno, que Sí, sí, sí. obviamente, pero ni siquiera es un desayuno porque no me saca del ayuno, yo practico el ayuno intermitente, ¿cierto? Y lo estoy Ya. practicando con un formato que es One Meal a Day, una comida al día, hace un tiempo atrás, que es comer una vez al día, pero en intensidad, ¿cierto? Hasta quedar saciado. Y tratando de meter alta cantidad de nutrientes. ¿Y qué pasa Espérate, con y el? después no comes nada en la noche. No, nada O más. sea, hasta ahora ya tú ya no comes hasta mañana. Claro, no, nada más. Pero eso se logra con flexibilidad metabólica, ya que da para otro tema, que es cuando tú ya practicas harto los ayunos intermitentes y te das cuenta que con una o dos veces al día de alimentación tú estás listo. Entonces el resto de tus recursos de atención no lo estás ocupando en qué comer, sino que lo Oye, ocupas en otras cosas. y una pregunta que, bueno, me salgo un poco de la, pero es que está tan interesante lo que nos estás diciendo. ¿Qué pasa con esto que dicen que para mejorar el metabolismo uno tiene que comer varias veces al día y de a poquitito? ¿Qué tan Sí, real es eso? Que yo creía que eso era como la ley de la alimentación Sí, saludable. eso tiene su asidero. En los años 80, algunos estudios mostraban lo que se llamaba el efecto termogénico de los alimentos. Es decir, cada vez que tú tienes un momento de alimentación, tu cuerpo gasta calorías para poder digerirlo. Y eso se le llamó el TEF, efecto termogénico de los alimentos. Entonces, desde el punto de vista nutricional tradicional, decían, comamos varias veces para tener varios momentos en la cual tú quemes calorías inducidos por la alimentación. Ya. Hoy en día los estudios más recientes dicen que no, que si tú tienes cuatro comidas de 200 calorías que te generan 18 calorías de extra quemadas, tú lo metes en una comida de 800, vas a Ya. gastar incluso más calorías comiendo esa única que comer cuatro solas. Entonces son mitos que quedaron antiguos, ¿cierto? Y que Mm, están mucho en el inconsciente colectivo sí, y que generan esa sensación como que hay que comer muchas veces al día. Y si piensas desde el punto de vista evolutivo, el ser humano comía con suerte una vez al día, Michelle. verdad. Y tenemos todo un arsenal Mm. estratégico, diseñado fisiológico, para pasar gran cantidad de tiempo sin comer. Entonces, a eso se le llama la biología o la fisiología del ayuno intermitente, donde no es que estemos inventando algo, estamos recordando solamente algo que se nos olvidó, La que es forma en dejar que harto tiempo sin comer y comer en pequeño espacio de tiempo. Eso, los beneficios que tiene Michelle son de otro nivel. ya, no voy a tener que voy a tener que resetearme después de esta conversación porque como que yo pensé que lo estaba haciendo, pero No, pero Michelle, aquí lo importante es que nosotros levantemos información, pero sin ningún proselitismo, jamás induciendo que la gente cambie porque nosotros queremos que cambien. Lo importante es que sí, la información en algún momento, Michelle, permee en los seres y en los que están obviamente con ganas de hacerlo y los motive a la acción. Yo lo bueno, y único que les además que si puedo. son motivados por mejorar el medio ambiente, por tener una vida más sostenible, por tener una vida más amigable, por contaminar menos, o sea, pucha, qué mejor, yo creo que es como el aliado perfecto, tener una vida más saludable, vivir mejor, Sí. tener una vida más sana, en armonía con el medio ambiente, en armonía con los animales, en armonía con la Tierra en realidad, con el planeta. Hay una pregunta que no quiero dejar pasar porque creo que tú nos ibas a dar una receta y yo te interrumpí.
Y sobre la carne de ¿No? soya, ¿no? Ah, ya, ¿No? ya. Yo creo ¿Y qué pasa con que la carne de soya? no, la carne de soya, la mayoría es una carne procesada. Aquí hay que diferenciar la soya, ¿cierto? Que es Mm, esta legumbre, que es extraordinaria, lleno de isoflavonas, llena de fitoestógenos de buena calidad, pero eso hay que diferenciarla de los alimentos procesados de la soya. Y una de ellas es la carne de soya. Yo no la recomiendo, pero sí recomiendo el poroto de soya y los fermentos de la soya, que son el miso, ¿cierto? El tempe o estos tipos quesillos de soya también, que es el tofu, con el alta calidad tofu. proteica y muy Mm, buena digestibilidad. Entonces, una cosa es diferenciar el poroto de la soya, que es extraordinario ya, como legumbre, pero todas las legumbres son muy buenas, y otra cosa es la carne de soya, que es ese sucedáneo que lamentablemente está ultra procesado y que más encima lo más probable es que esa soya sea de cultivos transgénicos y poco agroecológico. Así que, pero mira, todo va sumando. Imagínate que ahora existe lo que se llama una marca de Beyond Meat puede ser, sí, mm. que es una marca de tipos de carne, pero veganas, ¿cierto? Donde simulan Sí, los choripanes, simulan las hamburguesas, sí, simulan hasta la plateada la todo, simulan. Beyond Meat. todo. Y hicieron El color, un análisis con marcadores de salud y echaron a ya. correr 100 gramos de Beyond Meat, ¿cierto? De esta marca Mm, de carne, que no es carne, ¿cierto? De sucedáneo de carne procesada igual, pero sin carne, y 100 gramos de carne real. Y fue ciego, o ya. sea, las personas no sabían que estaban No sabía. comiendo. Sí. Y lo entretenido es que los beneficios fueron al revés de como pensaba yo en la Beyond Meat. O sea, lo que comieron, este sucedáneo de carne, fueron mejores resultados que aquellos que comieron la carne, a las mismas Qué increíble. cantidades. Entonces, pese a que es procesado, al sacar el animal ya tiene impacto favorable, inducido principalmente por la no generación de trimetilamina oxidada, que es una molécula altamente inflamatoria producida por el metabolismo de la proteína animal en nuestro intestino. Así que ahí está, pues, hay harta info. Oye, hay harta información y se nos está acabando el tiempo. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, Habrá que hacer otro creo más que adelante, ¿viste? hay que hacer otro más adelante, así que te vamos a dejar súper invitado. No te estamos despidiendo. Solamente quería decirte que, bueno, decirle a quienes me estaban preguntando por el tiempo también, aprovecho de contarles que llovió, bueno, y eso es tan importante, estamos en un año seco, y eso también lo quería conversar contigo, Rolfo, porque estamos en un año, ya llevamos más de una década con sequía en la zona central. Esto está completamente relacionado con la alimentación, ¿no es cierto? Si no tenemos sequía, tenemos que ocupar más recursos. Es una cadena sin fin, o sea, si Michelle, nosotros somos, dime, y te podría hacer una pregunta con respecto a eso. El dime, impacto que Rolfo, tiene la dime. pérdida de las masas de tierra de los bosques tropicales, ¿cierto? De la Amazonía, ¿cierto? De la Porque la Amazonía. gente piensa que cuando hablamos de la destrucción de la Amazonía para generar industria ganadera, eso le afecta a Brasil, ¿cierto? No, No, el efecto que tiene eso a nivel planetario, entendiendo que es nuestro pulmón, ¿verdad? es nuestro pulmón, es uno de los principales pulmones del mundo. Es como que nos operaran y nos sacaran una parte del pulmón y no pudiéramos respirar. ¿Y para qué? Para producir más alimento, y ni siquiera es para nosotros el alimento, sino que ese alimento es Sí, para alimentar el ganado. Y ese es el problema. Y es además que es ganado alimentado que no es de manera natural, porque uno dice, bueno, si yo en realidad tuviera una vaca y no sé, y la alimento de manera natural, esta va a ir engordando con el tiempo, sino que son animales que los hacen engordar en un periodo de un mes, 2 meses. exacto. Entonces es antinatural completamente. Entonces no podemos esperar que no esté relacionado, ¿no es cierto? Todo lo que es el medio ambiente con la alimentación está directamente relacionado. Mientras Y nosotros es, consumimos de manera exponencial, el medio ambiente se muere de manera exponencial. Los animales, porque afecta no solamente al aire, sino que afecta a la flora, a la fauna, a todo. Es como una rueda. y es por eso, Lamentablemente. Michelle, que encuentro súper relevante que nosotros también como personajes públicos, por así llamarlo, debemos motivar a las personas que toman las decisiones, porque el problema siempre va a radicar finalmente en las políticas públicas. Si aquí es súper sencillo, si tú grabas con impuestos a la industria y de sus utilidades le recortas un pedazo grandote y pones que los comerciales, entonces, las publicidades coloquen que esto puede producir enfermedad cardiovascular y muerte prematura, puede producir cáncer, y a la vez
generas una tremenda cantidad de publicidad, ¿cierto? De Ujú. las lentejas, del tofu, de los porotos, de los granos andinos, de la quinoa, pero ni nada de eso. Entonces el No, problema es mucho más es que es conciencial, complejo. porque estamos hablando que aquellas personas que tienen el poder o el toro por las astas, ¿cierto? Son aquellas personas que no están velando por la salud planetaria y humana, porque tienen visión cortoplacista. Y ese es el problema, que es de conciencia. Entonces, ojalá que en las próximas posibilidades de elegir a gente que tenga puestos importantes en política, tratemos de analizar a aquellos que tengan una postura consciente con el planeta, que sea como el desde, y después empecemos a hablar. Y en eso es súper importante porque nosotros que hablamos tanto, que se habla tanto en el mundo del poder, que es la verdad, o sea, las potencias que más contaminan en el mundo, que Estados Unidos y China, que no hacen nada en cuanto a los protocolos mundiales que hay, que no les interesa el cambio climático, que quienes eligen, ¿no es cierto?, son los ciudadanos somos nosotros, cada uno de nosotros que tenemos el poder, nosotros tenemos el poder de elegir, nosotros tenemos el poder de votar, tenemos el poder de elegir qué comprar y qué no comprar, dónde invertir, a quién vamos a hacer más rico. ¿Vamos a hacer más rico al que es más sustentable o vamos a hacer más rico al que mata el planeta? Exacto. Entonces, nosotros tenemos el poder en nuestras manos y tenemos que informar, tenemos la obligación, ¿no es cierto?, de, como dices Sí. tú, de explicar esta situación. Y lo último Queremos, quería decirte, Michelle, lo último dime, antes, antes que que se nos corte, que me da miedo que esta cuestión se nos lo corte. último, mira, sí, que en la Tierra no existe pobreza real. Ya es súper importante para que entiendan que los líderes en algún momento van a tener que hacer un vuelco completamente de conciencia. La pobreza está dominada por la escasez y la escasez es generada, ¿ya? Hay que entender que 350 kilos de grano se requieren para generar medio, o sea, un kilo de carne, Un kilo de carne, claro. 350 kilos de granos. Entonces el problema no es que existe escasez, la escasez es generada para que algunos tengan y otros no Y tengan. otros no. Y eso es un cambio de paradigma de conciencia. Y eso es lo que tiene que ocurrir hoy día en el planeta, donde entendamos que los líderes que vamos a elegir, los que vengan, van a tener que vibrar en otra frecuencia absolutamente. Rodolfo, mira, voy a dar unos datos, ¿no es cierto?, unos auspicios para que sigamos, si es que se llega a cortar, nos volvemos a conectar, porque quiero agradecer que es nuestro colaborador, la WWF, el Ministerio del Medio Ambiente también, que es nuestro patrocinador, y por supuesto, NOP Laboratorios, que ha estado desde el primer día con nosotros. Nosotros sabemos que tú también trabajas ahí con NOP Laboratorios, así que le mandamos un cariñoso saludo también porque nos ha apañado desde el día uno y así que le agradecemos siempre. En cuanto al pronóstico del tiempo y relacionándolo completamente con lo que nosotros estamos conversando, el problema del medio ambiente, y mira, la meteorología es un área que es completamente transversal, nos afecta a todos por igual. Todos los efectos meteorológicos pueden ocurrir en las grandes potencias, a la gente más rica, a la gente más pobre, a los países más vulnerables. Y cada vez hemos visto, y yo, de hecho, todos los días en el matinal prácticamente hablamos de los huracanes, que ahora los huracanes están súper potentes, más que nunca. ¿Por qué? Porque la temperatura del mar está más alta. ¿Y por qué está más alta? Porque nosotros estamos generando más gases de efecto invernadero. ¿Y cuál es uno de los responsables mayores de la generación de los gases de efecto invernadero? La alimentación, la ganadería. Hay otras industrias que también están, que es la minería, sabemos la misma agricultura, y por supuesto la industria de la moda, que es una de las industrias que también más contamina en el mundo. Por eso que está tan ligado la alimentación con el cambio climático. Y ese es el problema. Y el consumo de la carne es uno de las industrias que sabemos que más contamina y que eh, está matando realmente los pulmones, como decías tú, del Amazonas, está en Argentina, bueno, con el problema, nosotros estamos en sequía y en Argentina están con grandes inundaciones, Sí. están con un problema gigantesco. Yo no sé si has visto las inundaciones que han ocurrido en China. ¿No? ¿No? Lo que pasa es que todos los años en esta época, desde mayo aproximadamente hasta noviembre, se generan las lluvias monzónicas que se Ah, monzones, necesitan sí. Sí. para producir el arroz. Del sudeste, ¿Ya? ¿cierto? China, el sudeste asiático, o sea, sabemos que el gran generador de arroz del mundo se produce allá. Y son necesarias las lluvias porque si no tienen esta cantidad de lluvias monzónicas en esta época del año, no tienen, no van a poder después cosechar lo que se necesita. Pero este año las lluvias han sido las peores de los últimos 60 años. Entonces, en vez de poder cosechar, va a haber más gente con falta de recursos, se provocan los refugiados climáticos porque hay gente que tiene que abandonar sus casas, pierden absolutamente todo, hay gente que es muy vulnerable
Y lamentablemente han sido las últimas lluvias, las más intensas de los últimos 60 años, como te digo. Entonces, ¿qué pasa? Que todo esto es como lo que nosotros hacemos en una parte del mundo, es como el efecto mariposa. Se provoca grandes devastaciones en otra parte del mundo también. Entonces, ¿de qué manera nosotros podríamos evitar que esto siga ocurriendo? Es teniendo una vida más sostenible con el medio ambiente. Sí. Y me gustaría también que, aprovechando que están las personas, dejarle una tarea. Existe Ya, una página que se llama Footprint Calculator, ¿ya? Te la ya, escribo acá, que ya, es escríbela. para, es pa- es para analizar que cada uno en sus casas analice su huella ecológica. Ah, Se llama, maravilloso, maravilloso, ya. entonces, Se va a ver al footprintcalculator.org. revés, a lo mejor, ¿o no? No, porque la voy a poner acá en el Ah, lo vas a escribir y lo vas a dejar. printcalculator.org. Métanse ahí Ya, y les va a hacer una encuesta de sus estilos de vida y van a ya. poder identificar cuántos planetas Tierra se necesitan Necesita. si ustedes viven, si las demás personas vieran como ustedes. Por ejemplo, yo, mi cuota de planeta me la gasto el 10 de julio, Michelle. Tú. ¿Sí? Ay, no quiero ni saber la mía. No, yo igual, Entonces, y uno dice, no, uno trata de después de la hacer cositas alimentación, ¿no por es aquí, cierto? por allá, no, y te ven varias cosas, tu Ah, vivienda, ya. los viajes y Ah, todo. ya. Yo el Ya. 10 de julio entonces ya Chuta. es como si fuese un banco con 1.000 pesos y el 10 de julio ya me terminé de gastar los 1.000 pesos. Todo lo que viene para allá es deuda. Entonces Mm, analícenlo, háganlo, porque más encima te va dando tips, cómo mejorar, qué puedes ¿cómo mejorar? hacer. Es muy interesante. Así Bueno, nosotros que, en otras conversaciones hemos también analizado, hemos enseñado a reciclar, vamos a tener después alguien que vamos a aprender a compostar. Hemos hablado también de la industria de la moda, hemos hablado del cambio climático, hablado del problema de la contaminación en el mar. Todos estos lives de voces de la emergencia climática, lo que nosotros buscamos es generar conciencia. sí, yo te lo Ese es agradezco el muchísimo, objetivo. Michelle. Yo te lo agradezco mucho lo que estás haciendo, una tremenda labor. Y creo que hoy en día que se levanten diferentes voces, independiente que uno a veces no adhiera, porque puede ser, está perfecto, pero lo importante es que la información sea bastante equitativa, ¿cierto? Y les llegue a todos. Por eso que estas lives son muy interesantes porque vamos tirando información que todos pueden acceder y finalmente cada uno en su reflexión interna de esta pandemia puede sacar sus propias elecciones. Sí, es verdad. Oye, ¿sabes qué? Te quería contar a propósito de la variación del tiempo que ocurre en otros países. Anoche, aunque no lo creas, hubo una tormenta eléctrica en Tocopilla. En Tocopilla, Mm. llovió en Iquique. Bueno, igual cuando llueve en Iquique se generan un poco de alertas porque sabemos que nuestro país, mira, nuestro país es un país que de los 9 puntos de vulnerabilidad frente al cambio climático tiene 7. Wow, no Y uno de sabía esos eso. 7, y uno de esos 7 es los aluviones. Nuestro país, como nosotros recibimos todos los fenómenos meteorológicos y todas las lluvias que vienen del Océano Pacífico, porque por situación natural de la circulación general de la atmósfera van desde el Océano Pacífico hacia el Atlántico y no al revés. Entonces nosotros recibimos de golpe todo y tenemos primero la cordillera de la costa, después la depresión intermedia y después la cordillera de los Andes. Siempre cuando llueve con una alta temperatura, y por eso que nos afecta tanto el cambio climático, si hay una mayor temperatura en general, en los sectores de la cordillera donde debiera nevar, Ujú. va a caer agua. ¿Y qué pasa con el agua? La Los nieve cuando aluviones. está en la cordillera, ¿no es cierto?, se Claro. adhiere de manera natural y no cae, sino que cae en la época de deshielo. Pero cuando recibimos lluvia en partes altas por gravedad, el agua cae. Y por eso que es tan importante la reforestación, ¿no es cierto?, no talar los árboles, porque de cierta manera frenan y hacen que el agua se vaya hacia napas subterráneas. Bueno, Exacto. como no está esto en el norte, cuando en el norte llueve, lo que se generan son aluviones, pero afortunadamente no fue así, sino que Ya. además en el altiplano, en San Pedro de Atacama nevó, así que están con una imagen maravillosa ahí, Hermosa. dando vuelta en las redes sociales con unas imágenes preciosas. También en Calama hoy día hubo lluvia, yo me acuerdo que el último verano hubo grandes problemas, incluso el año pasado también, con las lluvias allá en el Loa, porque se desbordaron Sí. los ríos, pucha, ahí lamentablemente hasta falleció gente, hubo hartos problemas. Y en la zona central con esta lluvia, para quienes me estaban preguntando por la lluvia, si sigue o no sigue, solamente en cordillera. Mañana vamos a tener en cordillera, todavía vamos a ver estas nubes grandes que van a estar asociadas al sistema frontal. Bajan un poco las temperaturas hoy día en la noche, no tanto, 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 5 grados. Mira, en estos momentos tenemos 7,7 grados en Santiago, la mínima de mañana va a ser de 5 grados aproximadamente, y hay una pequeña posibilidad de que tengamos algunas gotitas
el día sábado, pero yo creo que van a ser solamente para cordillera. Yo tenía la esperanza, estamos con un déficit de 35%, yo tenía toda la esperanza y dije, ya, vamos, partimos como Y a todos no, cuando empezaron las lluvias. no llegamos, Dije, decís tú. ya, este año va a haber otra historia, pero no, seguimos en sequía, seguimos con un país seco y esa es la tendencia. En realidad uno de repente quiere pensar que los modelos numéricos se equivocan, que podríamos tener incluso dentro de toda esta mega sequía que estamos viviendo, podríamos tener un año con más lluvia, pero eso no va a cambiar el panorama. Ya, pues entonces ahí está el consejo, pues, Michelle. Mm. A saber que el 92% del agua la utiliza la industria y que esa industria depende de nuestras demandas, entonces cambiemos sus demandas. Y entender que, claro, un bistec que me coma, ¿cierto? Un pedazo de carne equivale a 42 duchas. Entonces es importante también saber eso, esos datitos que van ahí generando Ese dato me ruido. gustó, ese dato me gustó. Una Y ducha, o sea, 42 duchas, un pedacito de carne. un pedacito de carne, qué Así que por terrible, mucho que porque yo disminuya la cuando, cantidad de tiempo de la ducha, el efecto que no, puedes ni tener. aunque nos echemos en 3 minutos como nos estaban pidiendo, porque piensa tú que yo no podía creer que 4.000, yo dije a lo mejor este dato estaba malo, 4.500 litros de agua para un corte de 300 gramos, ¿cómo es Pero posible son eso? 15 litros por kilo, 15 litros, y son 135 kilos de grano por kilo, si es una locura. Es demasiado, es demasiado. Entonces, bueno, nosotros somos un país y la importancia también de que cada uno haga cambio de conciencia y que generemos cambios en nuestra vida, en nuestra forma de vivir, porque de repente, mira, nosotros como país contaminamos a nivel mundial una cantidad súper pequeña, el 0,25%. Entonces la gente dice, ¿para qué voy a hacer algo si yo aporto en un 0,00000 algo? Pero ese pequeño cambio, si nosotros como país nos lográramos organizar y realmente generáramos una conciencia y que cambiáramos, a lo mejor generaría un efecto dominó también. Y ahí está la Sí. diferencia. Y Yo, ahí yo, está la importancia de que todos entendamos cuál es el problema que estamos teniendo. y es por eso que cuando uno ve al final del día, en la ecuación final, cuál es la decisión, para mi gusto, con estos años de investigación, no hay Mm. ninguna duda que la transición hacia nutrición basada en plantas es lejos lo que más puede aportarte a ti, al planeta y a los animales. Por lejos, no hay otra más potente que esa. Y lo entretenido, Mm. Michelle, es que esa decisión es el inicio de múltiples decisiones que tienen que ver con la actividad física, con relaciones diferentes, con la naturaleza, porque empiezas a conectarte. Y esa conexión entonces redunda en una gran cantidad de estilos de vida, todo saludable. Es muy bonito. ¿Puedes dar de nuevo la dirección? Porque estaban preguntando. Pero la has visto que la han puesto harto, ¿ah? Se Ah, ya, llama, ahí está. sí, está por ahí Sí, varias sí, sí, veces sí, sí. puesta, pero Ahí la es dijeron. www.footprintcalculator.org. Ahí están. Ahí están contestándole a las mismas personas que están preguntando Sí. la misma Háganlo, dirección. háganlo y vean cuándo. Ojalá los que más cercano a diciembre pierdan su año, mejor. Pues yo estoy en julio, imagínate. Ah, oye, te quiero contar algo. Lo que pasa es que nosotros en Voces de la Emergencia Climática vamos a hacer una jornada, ya que se va a llamar Jornada de Voces de la Emergencia Climática con este equipo, que yo sé que a las chiquillas no les gusta. Mira, ahí está el equipo, ahí está Ah, nuestro equipo. Ay, equipazo. la Pauli no se alcanza a ver porque yo estoy Puras en esta mujeres, ¿o página. no? ¿Sí? Está detrás mío está la Pauli, está la Puras mu- Silvia, la Fran, la Fernanda, la Jackie no quiso aparecer ahí en la foto, pero nosotros queremos hacer una jornada y te queremos dejar invitado para que participes junto a nosotros porque encontramos que, bueno, aparte de tener una súper disposición, la gente te quiere mucho, es súper importante lo que nos cuentas, es muy interesante aprender, generar conciencia y en realidad es lo que se necesita hoy día. Nosotros antiguamente uno decía qué vía le vamos a dejar a nuestros nietos, ya eso como que siento yo que ya no se puede Sí, decir. Es que, sí. que en 20 años más, ¿cómo vamos a vivir nosotros mismos? Sí, no, esto es urgente. Estamos hablando que estamos cursando, es que no nos damos cuenta. La sexta extinción masiva de especies. En esta hora hemos perdido unas dos, tres especies. Hemos Mm. perdido, se han extinguido, Michelle. ¿Sabes lo que estamos hablando? Sí, es muy grave esto. Es que es gravísimo. Cada minuto se pierde una hectárea por minuto de bosque amazónico, o sea, de selva amazónica, una hectárea. Y eso no son datos Oye, así que inventados, son puros datos publicados. no, y Entonces, pensemos en los incendios, por ejemplo, que están ahora en California.
los incendios que podrían venir para nosotros en la época de estival, en la época de verano. Y claro, Entonces es súper complicado, y uno lo ve como lejano y dice, bueno, pero está lloviendo allá. O sea, son los mismos efectos que nosotros podemos tener. Mira, si lo único, yo creo que uno de los pocos fenómenos que nosotros no vemos en nuestro país son los huracanes, porque sí. no lo Lo podemos tener único, porque no tenemos, es no lo tenemos único, las porque masas no de aire podemos, nomás. no tenemos, para que haya un huracán tiene que haber una temperatura en el mar de 28 grados y nosotros tenemos 16 o 15. Estamos variando Nos en salvamos 10 por ahí. grados, nos salvamos por ahí. Pero tenemos los aluviones, tenemos los incendios forestales, tenemos el problema de las marejadas, tenemos el problema bueno, de los terremotos incluso, de los tsunamis. Pero tenemos, Michelle, la capacidad de cambiar. Y eso es Exacto. fundamental. Todos tenemos la posibilidad de cambiar. Quizás uno puede decir, sí, pero es que antes hemos comido 2,5 millones de años carne. Sí, hemos comido 2,5 millones de años carne. No porque sea fisiológico, es porque así ha sido. Pero entonces es que ahora, independiente de lo que comimos 2,5 años, ahora no podemos seguir con ese patrón. No se puede. Entonces es un tema de compasión por nosotros mismos, ¿cierto? Por la raza humana y por los animales sintientes que lo que han vivido, ¿cierto? Es la esclavitud más severa que hemos jamás hemos imaginado. Mm. Una revisión reciente de la Ecological, de una revista interesante, mostraba que cada aumento de la cabeza de ganado que se genera impacto inmediatamente en la biodiversidad, hipotecando la biodiversidad del planeta y generando más posibles de acciones de zoonosis y enfermedades en los seres humanos. 3 de cada 4 infecciones que vamos a tener nosotros van a ser de zoonosis. Así que debemos, es un deber, siento yo, no moral, pero sí un deber conciencial, empezar a por lo menos cuestionarnos nuestras acciones. Sí. Cuestionarnos solamente y reflexionar dentro del cuestionamiento. Y si en algún momento, ahora, mañana, un futuro, un año, genera un cambio, créanme que lo que se siente cuando estás haciendo un cambio motivado por el corazón es de otro nivel. Así que los Sí, motivo a sí, todas y a todos. sí, es increíble y eso es súper, muchas gracias por esa motivación porque en realidad es lo que queremos motivar, lo que queremos cambiar, lo que queremos transformar. Esa es la palabra, es como una transformación Sí. necesaria, urgente, y yo diría que fundamental. De hecho, estaba pensando en los animales también que tú dices que están en extinción, como los animales más comunes, por ejemplo, los pandas se van a extinguir. Los tigres, este tigre típico que nosotros dibujamos que aprendemos, quedan 3.500 tigres en el mundo. O Las sea, cebras, los ya estamos. rinocerontes, y suma y Los sigue. osos panda, que tanto nos gustan, los osos polares, digo, con el problema del aumento de la temperatura, si aumenta la temperatura se disminuye el hielo, por lo tanto ya no tienen alimento. Y así un montón Sí. de especies marinas. El otro día hablamos también con la WWF que nos contaba toda la biodiversidad que se pierde, porque el mar es fundamental para, el mar toma el CO2 y lo transforma en oxígeno. Pero si nosotros tenemos contaminado el mar y si nosotros lo entregamos, no es capaz de bombear tan rápido. Es como cuando nos alimentamos mal y nuestro corazón como que se empieza, no sé, tiene que Sí, trabajar más. El océano tiene la misma función. Entonces qué lindo. nosotros podemos comparar cómo funciona y el equilibrio que tiene de manera natural la Tierra con el equilibrio de nuestro organismo. Es que, Y yo siento Michelle, que funcionan de la misma forma. es precioso. Es que ahora viene una cosmovisión nueva, Michelle, que es la cosmovisión del holos. Salimos de la cosmovisión del logos, donde estábamos gobernados por la razón, la lógica, el intelecto. Y ahora viene el holos, donde la integración, donde nos vamos a dar cuenta que cada cosa que habita en el planeta tiene su función biológica y que no podemos separarnos de ellos, ni de los animales no humanos, ni de la naturaleza, ni de los árboles, ni de los ecosistemas. Hemos hecho un daño en todos los ecosistemas planetarios. Y es momento entonces, a través de un cambio de conciencia, de revertir la situación. Pero es ahora, no es mañana. Así es. Oye, con esa reflexión nos vamos a despedir. Te quiero agradecer, Rodolfo, así que te dejo invitado para más adelante en otro Ni un live y problema. después para la jornada cuando la hagamos. Así que muchas gracias por Cuenta haberme conmigo. acompañado. Te mando un Muchas beso, gracias, Michelita. te Te felicito pasaste. por tu Que programa estés muy y bien. a todas las personas y a todos que estén ahí, les mando un abrazo grande y nos vemos en otro live por ahí. Y lo Chao, pueden chao, volver a ver, Michelita. así que no se preocupen. Chao, chao. Besitos. Chao, chao.